Durante años, fue la mujer más poderosa de Inglaterra. La mujer por la que un rey lo arriesgó todo. Un matrimonio, una iglesia, incluso la estabilidad de todo un reino. Pero lo que casi nadie te cuenta es que esa misma mujer terminó siendo ejecutada, acusada, traicionada, abandonada y en sus últimos momentos completamente sola. Porque la historia de Ana Bolena no es solo la historia de una reina, es la historia de una mujer que fue deseada, elevada, utilizada y finalmente destruida. Pero si quieres entender qué fue lo que realmente ocurrió, qué llevó a una de las mujeres más influyentes de su tiempo a terminar en el cadalso, quédate conmigo, porque esta historia no es como te la han contado, y cuando la entiendas, vas a ver el poder de otra manera. Inglaterra, siglo XVI. Un mundo donde nacer mujer ya marcaba tu destino desde el primer momento. Un mundo donde las decisiones importantes no las tomabas tú. Donde tu futuro dependía de otros, de hombres, de alianzas, de intereses. Ana Bolena nació dentro de ese sistema. Pero desde muy pronto, hubo algo diferente en ella. No era solo inteligencia, no era solo educación, era presencia, una forma de estar, una forma de mirar, una forma de hacer que los demás se fijaran en ella. Desde joven fue enviada a la corte francesa. Y eso lo cambió todo. Porque Francia no era Inglaterra. Francia era sofisticación. Era política disfrazada de elegancia. Era seducción, como herramienta de poder. Allí aprendió algo clave. Aprendió que el poder no siempre se impone. A veces se sugiere. A veces se insinúa. A veces se provoca. Y Ana aprendió a hacerlo muy bien. Cuando volvió a Inglaterra no era la misma. Ya no era una joven más en la corte. Era alguien que destacaba sin esfuerzo. Y eso, en un lugar como ese, no pasa desapercibido. Fue entonces cuando el rey la vio. Enrique VIII. Un hombre poderoso. Acostumbrado a tener lo que quería, cuando lo quería, sin que nadie le dijera que no. Y sin embargo, Ana lo hizo esperar, lo rechazó, lo evitó. Y ahí empezó todo. Porque hay algo que pocas personas entienden. El poder se obsesiona con lo que no puede tener. Y Enrique se obsesionó con Ana. Le escribió cartas, cartas intensas, cartas desesperadas. Cartas donde se podía sentir que aquello ya no era solo deseo, era necesidad. Pero Ana no cedía. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Lo hacía por estrategia o porque realmente sabía lo que estaba en juego? Porque aceptar demasiado pronto la habría convertido en una más. Pero resistirse la convirtió en algo diferente, en un desafío. Y los desafíos son peligrosos. Durante años el rey intentó tenerla, pero Ana no quería ser amante, quería algo más, mucho más. Quería ser reina. Y esa decisión lo cambió todo, porque el rey ya estaba casado. Catalina de Aragón, una reina respetada, fuerte, inteligente, pero con un problema. No había heredero varón, y en ese momento, eso lo era todo. Así que Enrique tomó una decisión que parecía imposible. Intentó anular su matrimonio, intentó convencer a la iglesia, intentó negociar. Pero no lo consiguió. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Rompió con Roma, creó su propia iglesia, cambió el rumbo de Inglaterra para siempre. Por una mujer, piénsalo, un reino entero, transformado, por una decisión emocional, por una obsesión. Finalmente, se casaron. Ana Bolena se convirtió en reina. Había ganado, había llegado a lo más alto. Pero lo que no sabía es que ese era el inicio de su caída. Porque el poder nunca es estable, nunca es seguro. Y en la corte
Nadie olvida. Muchos la odiaban, la veían como una intrusa, como la mujer que había destruido un matrimonio. Y ese odio no desaparece, se guarda, se acumula. Espera hasta que llega el momento. Ana quedó embarazada, todo el reino esperaba. Un heredero, un niño, el futuro rey. Pero no fue así. Nació una niña, Isabel, y en ese instante algo cambió. No de forma visible, no de forma inmediata, pero cambió. La decepción empezó a crecer. Ana volvió a intentarlo. Otro embarazo, otra esperanza, otra pérdida, y otra, y otra. ¿Te imaginas esa presión? Saber que todo lo que eres depende de algo que no puedes controlar. Saber que tu posición, tu vida, pueden desaparecer por completo. Y aquí surge otra pregunta. ¿Dejó Enrique de amarla? ¿O simplemente dejó de necesitarla? Porque en ese mundo, el amor no siempre era amor. A veces era utilidad. Y Ana empezaba a perderla. Fue entonces cuando apareció otra mujer. Jane Seymour. Más tranquila, más discreta, más conveniente. Y poco a poco Ana empezó a quedarse sola. Sus aliados desaparecieron, sus apoyos se debilitaron. Y el rey ya no la miraba igual. Ya no había cartas, ya no había obsesión, solo distancia, silencio y una sensación cada vez más clara de que algo iba mal, muy mal. Y entonces ocurrió. Ana fue arrestada, acusada de adulterio, de traición, incluso de incesto, acusaciones devastadoras. Pero aquí está la parte más inquietante. ¿Eran reales? Muchos historiadores coinciden en algo. Probablemente no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué una reina termina acusada de algo así? Porque cuando el poder decide eliminarte, no necesita la verdad, solo necesita una excusa. Ana fue llevada a la Torre de Londres, el mismo lugar donde había entrado como reina. Ahora era su prisión. Imagina ese momento, el silencio, el frío, la incertidumbre, saber que ya no hay salida, que todo ha terminado, que tu destino ya no depende de ti. Y aquí te pregunto, ¿qué harías tú si supieras que todo está decidido? Durante el juicio, Ana se defendió. Negó todo. Se mantuvo firme. Incluso irónica. Pero el resultado ya estaba escrito. Y fue declarada culpable. Y condenada a muerte. La noticia se extendió rápido. Demasiado rápido. En la corte, ya nadie dudaba de lo que iba a pasar. Pero fuera aún había incredulidad. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía una reina pasar de ser el centro del poder a convertirse en una prisionera en cuestión de días? Y sin embargo, eso es exactamente lo que estaba ocurriendo. Ana Bolena estaba encerrada en la Torre de Londres, un lugar que no era solo una prisión. Era un símbolo, un lugar donde terminaban aquellos que habían caído en desgracia. Y ahora, ella estaba allí, encerrada, vigilada, aislada. Pero hay algo que hace esta historia aún más inquietante. Y es que, durante esos días, Ana no se comportó como muchos esperarían. No gritó, no suplicó, no perdió el control. Al contrario, hubo momentos en los que parecía extrañamente serena, incluso tranquila, como si en el fondo ya supiera cómo iba a terminar todo. Pero también hubo otros momentos. Momentos en los que hablaba sin parar. Momentos en los que reía. Momentos en los que decía cosas que nadie terminaba de entender. Y aquí surge una pregunta. ¿Era fortaleza o era el principio del colapso? Porque cuando una persona sabe que su vida está a punto de terminar, la mente hace cosas extrañas. Se protege, se fragmenta, se agarra a lo que puede. Durante esos días, Ana fue interrogada, una y otra vez. Le repitieron las acusaciones, le exigieron respuestas, le pidieron que confesara. Pero ella no lo hizo. Negó todo, hasta el final. Y mientras tanto,
Afuera, el mundo seguía. El rey seguía. Y eso es algo difícil de asimilar. Mientras Ana esperaba su destino, Enrique ya estaba mirando hacia adelante, hacia otra vida, hacia otra mujer, Jane Seymour. Y aquí aparece una de las partes más duras de esta historia, porque mientras Ana estaba encerrada, ya se estaban preparando los pasos para reemplazarla, como si nunca hubiera existido, como si todo lo que había hecho no importara. Y eso nos lleva a otra pregunta. ¿En qué momento una persona deja de ser importante y pasa a ser prescindible? Porque Ana no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que era imprescindible, en el que todo giraba alrededor de ella, en el que el rey había cambiado el mundo por tenerla, y ahora ya no era necesaria. El juicio comenzó. Un juicio que, en realidad, no era un juicio. Era una formalidad, una representación. Porque la decisión ya estaba tomada. Ana fue llevada ante un grupo de hombres que ya habían decidido su destino. La escucharon, la observaron, pero no la consideraron, porque el resultado no dependía de lo que dijera, dependía de lo que el poder había decidido. Fue acusada de mantener relaciones con varios hombres, hombres de la corte, hombres cercanos, incluso con su propio hermano, acusaciones tan graves que por sí solas ya garantizaban el final. Pero aquí hay algo importante. Muchas de esas acusaciones no tenían sentido, no encajaban, no coincidían con fechas, no eran creíbles, y sin embargo, fueron suficientes. Porque cuando alguien quiere destruirte, la lógica deja de importar. Ana se defendió, con inteligencia, con firmeza, incluso con ironía, pero no sirvió de nada. Fue declarada culpable, y en ese momento todo quedó sellado, y su destino ya no era incierto, era definitivo: muerte. Pero incluso ahí hay un detalle que cambia todo. No sería ejecutada de cualquier forma. El rey ordenó que fuera decapitada por un espadachín experto traído desde Francia. Un método más rápido, más limpio, más digno. Y aquí surge otra pregunta. ¿Era un acto de compasión o simplemente una forma de cerrar el capítulo rápidamente? Porque incluso en su final, todo seguía estando controlado. Todo seguía siendo político. Los días siguientes fueron los más extraños. Ana sabía lo que iba a pasar, sabía que su tiempo era limitado, y aún así no perdió la compostura. Hablaba con quienes la vigilaban, rezaba, reflexionaba, y en algunos momentos parecía aceptar su destino. Pero aceptar no significa entender, y eso es algo importante, porque aceptar la muerte no significa que tenga sentido. La mañana del 19 de mayo de 1536, todo terminó. Ana fue llevada al lugar de ejecución. No había multitudes descontroladas, no había caos. Todo era contenido, controlado, silencioso. Y ella caminó, sin resistencia, sin escándalo, con dignidad. Se colocó, miró alrededor y habló. Sus palabras no fueron de odio, no fueron de acusación, fueron de lealtad hacia el rey, y eso es difícil de entender. ¿Lealtad hacia quien la había condenado? ¿Era miedo? ¿Era resignación? ¿O era simplemente la última forma de mantener el control? Porque incluso en ese momento, Ana decidió cómo quería ser recordada. No como una mujer desesperada, sino como alguien que mantenía su dignidad hasta el final. Y entonces ocurrió, en un instante, sin aviso. Todo terminó. Y así, una de las mujeres más poderosas de Inglaterra desapareció. Pero la historia no terminó ahí, porque cuando alguien desaparece así,
Lo que queda no es el silencio, es la historia. Y la historia no siempre es justa. Después de su muerte, todo se movió rápido, demasiado rápido. El rey se casó con Jane Seymour, casi de inmediato, como si el tiempo no importara, como si lo anterior hubiera sido solo un paso más. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fría, porque aquello que parecía una tragedia, para otros, fue una oportunidad. La corte se reorganizó, las alianzas cambiaron, las lealtades se ajustaron, y el nombre de Ana empezó a desaparecer, como si nunca hubiera estado allí. Pero no todos olvidaron. Había quienes recordaban, quienes sabían, quienes entendían que aquello no había sido justicia, sino estrategia, porque la caída de Ana no fue un accidente, fue una decisión, y eso cambia todo, porque cuando algo es inevitable, se acepta, pero cuando algo es provocado, deja una marca, y esa marca no desaparece. Su hija, Isabel, quedó marcada por esa historia. Creció sin su madre, creció con el peso de lo ocurrido, creció sabiendo que el poder puede destruir, y quizás por eso, cuando llegó su momento, gobernó de forma diferente, más fría, más calculada, más consciente, porque había aprendido algo que pocos entienden, que el poder no perdona errores y que confiar demasiado puede costarte todo. Pero volvamos a Ana, porque hay algo que no podemos ignorar, y es la forma en la que ha sido recordada. Durante siglos, su imagen ha sido manipulada, transformada, distorsionada. Para algunos, fue una ambiciosa. Para otros, una víctima. Para otros, una manipuladora. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Quién fue realmente Ana Bolena? ¿La mujer que sedujo a un rey? ¿La mujer que rompió una iglesia? ¿O la mujer que fue eliminada cuando dejó de ser útil? Porque dependiendo de cómo se cuente la historia, todo cambia. Y eso es lo que hace esta historia tan poderosa, que no es solo lo que ocurrió, es cómo se interpreta, cómo se recuerda, cómo se cuenta. Porque al final, la historia no siempre la escriben los que tienen razón, la escriben los que ganan. Y en este caso, Ana no ganó, pero tampoco desapareció, porque su historia sigue viva, en cada duda, en cada pregunta, en cada persona que escucha esto y se pregunta, ¿qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes? ¿Si hubiera tenido un hijo? ¿Si el rey no se hubiera cansado? ¿Si alguien hubiera intervenido? Pero la historia no funciona así. La historia no tiene segundas oportunidades. Y eso es lo que la hace tan dura, tan real, tan definitiva. Ana Bolena no tuvo una segunda oportunidad. Y ese fue su final. Pero también su legado. Porque aunque intentaron borrarla, no lo consiguieron. Y eso es algo que el poder no siempre puede controlar. Y después de todo, queda una última reflexión. Porque esta historia no trata solo de reyes y reinas. No trata solo de poder. Trata de algo más profundo. Trata de lo que ocurre cuando alguien se convierte en imprescindible y luego deja de serlo. Trata de lo frágil que puede ser todo, de lo rápido que puede cambiar, de lo poco que a veces importa todo lo que hiciste antes. Porque Ana Bolena lo tuvo todo. Poder, influencia, atención, y lo perdió todo, en muy poco tiempo. Y aquí es donde esta historia conecta con algo más. Algo que sigue ocurriendo hoy, porque el contexto cambia, pero la dinámica no tanto. Las personas siguen siendo elevadas, admiradas, necesarias, y en el momento en que dejan de serlo, son reemplazadas,
olvidadas y a veces destruidas. No de la misma forma, pero con la misma lógica. Y eso es lo que hace que esta historia no sea solo del pasado, sino del presente. Porque en el fondo, todos vivimos dentro de sistemas donde el valor puede ser temporal. Y eso da miedo. Pero también enseña algo. Y es que confiar únicamente en el poder es peligroso. Depender únicamente de la posición es frágil. Y creer que algo es permanente puede ser el mayor error. Ana Bolena creyó que había llegado a la cima. Y lo hizo. Pero no entendió algo. Que llegar no significa quedarse. Y que en el momento en que dejas de encajar, todo puede cambiar. Su historia no es solo una tragedia. Es una advertencia. Una advertencia sobre el poder, sobre la ambición, sobre las decisiones y sobre las consecuencias. Porque cada paso que dio la acercó a ese final. No de forma evidente, no de forma inmediata, pero sí inevitable. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan difícil de olvidar. Porque no es solo lo que pasó, es cómo pasó. Es como algo que parecía imposible terminó ocurriendo, y como alguien que lo tenía todo terminó sin nada. Ana Bolena, la mujer por la que un rey cambió el mundo, y a la que después decidió eliminar. Y quizás esa sea la parte más inquietante de todas, es que el mismo poder que te eleva puede ser el mismo que te destruye. Y cuando eso ocurre, no hay forma de detenerlo. No hay forma de escapar. Solo queda aceptarlo y desaparecer. Y esa fue su historia.